Señor, por este tiempo, por el especial, por este momento que podemos congregarnos, podemos estar, Señor, buscando tu rostro. Señor, queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad de estudiar también tu palabra. Gracias, Señor, y pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu conocimiento, Señor, y que a todos puedas abrirnos el entendimiento para poder entender este estudio. Sé que algunas personas tal vez están cansadas de sus trabajos y demás circunstancias, pero danos la fuerza, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Y ayúdame a mí a poder expresarme de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero ubicarme en Apocalipsis capítulo 17, hermanos. Nos podamos ubicar en Apocalipsis capítulo 17. Y es muy interesante que también nos va a hablar de una ciudad. Nos va a hablar de una ciudad que no es muy buena, una ciudad que tiene sus cosas interesantes, que es contraria a la ciudad de Dios, a la cual pertenecemos nosotros, que somos sus hijos. Es contraria a los valores cristianos, es contraria a la ciudad de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñenme en Apocalipsis capítulo 17. ¿Okay? No voy a leer todos los versículos, vamos a leer algunos cuantos. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay un texto en el Salmo 33, versículo 12, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Así que, aunque nuestra nación no sea protestante, por así decirlo, pero habemos muchos que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces esta bendición también es para nosotros. Como decía el hermano Rata, se celebra la libertad, ¿verdad?, del pueblo, se celebra su independencia, pero la libertad completa la tenemos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y la nación que tiene a Dios presente, la nación cuyo Dios es Jehová, es bienaventurada, es dichosa y feliz. Y como introducción, quiero que usted vea que acá vamos a ver todo lo contrario. No vamos a ver una bendición sobre una nación, vamos a ver más bien un juicio. Acá veremos el juicio sobre la ciudad conocida como la Gran Babilonia. Se nos muestran 2 etapas. En el capítulo 17, su influencia religiosa, y en el capítulo 18, su poder político y comercial. Para aquellos que ya han estudiado eso o lo están estudiando, sé que este teólogo Evis Carballosa dice que solo nos muestra a la ciudad de Babilonia. Sin embargo, según lo que puedo entender, sí nos muestra de esa ciudad 2 aspectos. Según mi opinión y algunas otras personas, se muestran 2 aspectos: el aspecto religioso, que vamos a estudiar ahora, que vamos a ver ahora, y el aspecto como una ciudad comercial. Sí, el 17 y el 18 hablan de Babilonia, la ciudad de Babilonia, pero en su aspecto religioso y en su aspecto comercial. Le pongo un ejemplo. En nuestros días existe una ciudad la cual es poderosa, es pequeñita, no mencionaré ese nombre, pero usted se acordará. Es pequeñita, es muy poderosa, que tiene una fuerza
religiosa, pero también tiene una fuerza política y comercial. ¿Okay? Entonces sí se pueden dar ambos puntos. El versículo 1 se nos muestra que uno de los ángeles, de los 7 ángeles que habíamos estudiado, que tenían las 7 copas, ¿verdad? Le muestran a Juan el castigo y le llaman así a la gran prostituta. Le muestran el castigo hacia ella. ¿Alguien quiere cortar mal, verdad? Ok, ahora sí. Cuando una nación se aparta de Dios, su destino es terrible. Y antes de empezar, yo trataré de no hacerlo largo porque sé que hay una motivación adicional al final, ¿verdad? Sin embargo, necesito explicar algunas cosas históricas para que puedan entender la importancia de la ciudad de Babilonia en las Escrituras. La Biblia nos muestra en Génesis 10, del 8 al 12, solo lo menciono, el inicio del imperio de un hombre conocido como Nimrod. Este hombre fue el que fundó prácticamente los inicios de Babel y Babilonia y muchas ciudades de la antigüedad que crecieron, como Asiria y demás, Nínive y demás. Fue el fundador, el primero en crear un imperio. El primer gobernador del mundo fue ese señor. En las Escrituras nos lo mencionan muy cortamente, pero existen leyendas acerca de él en muchas culturas. Existen leyendas acerca de este señor que era un emperador y que de él nacieron muchas naciones, muchos gobiernos. Era prácticamente un dictador. Y una de las historias muy interesantes es acerca de la esposa de él, conocida como Semiramis. Esta mujer, supuestamente, se nos enseña que esta mujer, su esposa, en una ocasión, ella era como profetisa, como sacerdotisa, queda embarazada. Y ella aduce que fue por obra de los dioses, que ella no tuvo relación con nadie, porque no fue con su esposo, que fue por obra de los dioses. Una invitación a la Virgen María desde la antigüedad. Y a su hijo le llamaron Tamuz, el cual era adorado con una T. Por eso algunas culturas no tienen una cruz, pero tienen algo similar como una T, ¿verdad? Y ese muchacho era adorado como hijo de los dioses. Por supuesto que esto no era cierto. Satanás también aprovecha en lo que Dios va a hacer y trata de tergiversarlo y dañarlo. Pero bueno, algo también importante es que este hombre parece que también tiene que ver con la construcción de una ciudad conocida como Babel, que se encuentra en Génesis 11, principalmente el versículo 4. Esta ciudad fue construida por la gente de la tierra que no quiso obedecer a Dios de irse por toda la tierra y poblarla, sino que se unieron, ¿verdad?, para hacer una gran torre. Algunos ven algunas coincidencias con las torres, creo que se llaman Subirat, que son especies de pirámides más antiguas. Son como una forma de piramidal. ¿Y qué buscaban con eso? Supuestamente llegar al cielo. Querían hacer sus primeros rascacielos, ¿verdad? Pero no era solamente llegar al cielo, sino que la idea era adorar a los dioses. Llegar al cielo para estar con los dioses, para adorar a los dioses. Usted sabe que aquí entonces se confunde la lengua de las personas, ¿verdad? Y contrario a Pentecostés, que es más bien la unidad de la iglesia a través de las lenguas, aquí es la confusión. Y entonces se esparcen por todo el mundo, ¿verdad? Y ahí comienzan los idiomas humanos. Vea que Babel, de donde viene Babilonia, siempre fue rebelde a la voluntad de Dios. Y no leí el pasaje que habla de Nimrod. Ahí en Génesis 10 se dice que Nimrod era poderoso cazador delante de Dios. Y eso en el original quiere decir que era enemigo de Dios. O sea que luchaba contra Dios, estaba en contra de la voluntad de Dios desde el comienzo. Y desde ahí viene la adoración a la mujer como un niño en brazos, a Semiramis con Tamuz. Y que fue esparcido y se han encontrado estatuas no solamente en la religión oficial, sino en todas partes del mundo se han encontrado estatuas de una mujer
con un niño en brazos, la cual era adorada, pero viene de esta tradición muy antigua. O sea que Babel y Babilonia introdujo la idolatría en la humanidad. Introdujo la idolatría. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, el Imperio Romano como imperio, no estoy hablando de la iglesia, como imperio persiguió a la iglesia primitiva. Persiguió, los mató, y posiblemente cuando habla primera de Pedro en capítulo 5, versículo 13, y dice en la iglesia que está en Babilonia, tal vez es un simbolismo, algunos creen, otros no, que es un simbolismo para referirse a Roma en ese tiempo. Le estaban poniendo el apodo a Roma como Babilonia, y era una clave cristiana para que no supieran dónde estaba la iglesia. La iglesia que está en Babilonia, por la idolatría que existía en Roma. Entonces era un tipo de apodo. Roma persiguió el cristianismo, y usted lo ha visto en películas, ¿verdad? Cómo echaban a los cristianos, no se nos debe olvidar, a los leones, ¿verdad? Cómo los tiraban a los gladiadores para matarlos, cómo los torturaban, y cómo Nerón, cuenta la historia, hizo un camino crucificando a los cristianos y los prendió y iluminó la calle con cristianos. Eso hizo el Imperio Romano. Pero bueno, después de tanta persecución y los cristianos escondiéndose en lo que se conoce como catacumbas, lugares enterrados, lugares escondidos donde enterraban a sus muertos, donde hacían culto, donde estudiaban la palabra debajo de la tierra para que no fueran encontrados. Y si por ahí lo han oído, que el símbolo del pez era una señal de que ahí había una iglesia o había una reunión cristiana. Si usted encontraba el símbolo del pez o lo completaba, estaba indicando ahí hay culto. Eso también es algo bastante histórico y muy importante. Pero ¿por qué le digo tanta cosa? Ya casi llegó al punto. Parte de la historia también nos dice que hubo un emperador romano, que el emperador era considerado sacerdote de los dioses, llamado Constantino. Él en una de sus batallas dice que tiene una visión, y en esa visión ve una cruz flotando. Y esa cruz flotando, oye una voz, nadie sabe si eso fue cierto o un invento político, oye una voz que le dice: con este símbolo vencerás. Esa cruz se convierte en el símbolo de las cruzadas, de los escudos y el pecho que se usa después para hacer lo que son las cruzadas en nombre supuestamente de Dios. Entonces Constantino se convierte supuestamente al cristianismo, nadie está muy seguro. Dice que esa visión, él dice que hay que ahora seguir a Cristo, que él vio una cruz y trata de poner a la iglesia, entonces perdonarla, que la perdona, le devuelve sus bienes que fueron confiscados, y al tiempo la declara la religión oficial del imperio. Eso se llama el Edicto de Milán. Desde ahí ya la iglesia no es perseguida, ¿verdad? Pero entonces ocurre algo. La iglesia comienza a mezclarse, ¿verdad?, con las cosas que hay alrededor en el mundo. Se les regalan los templos que había para los dioses. Ya ahora no vamos a adorar a Zeus. Ya los templos que eran para Artemisa, que era para estas diosas, son quitados. Se los damos a la iglesia. Pero no quitaron las imágenes. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Para que la gente del pueblo venga, solo cambian los nombres. Digamos que este es Pedro, este es Juan, la mujer con el niño en brazos no es fulana de tal, sino es María con Jesús, y comienza a mezclarse. No la vamos a adorar, no es que estamos idolatrando, solo la vamos a tener de imagen, para que la gente tenga una ilustración, pero no los quitemos, ¿verdad? Zeus, Pedro creo que era, le ponemos llaves, etc. Bueno, se hace un cambio, se hace un sincretismo, y al tiempo, yo estoy resumiendo esto no ocurrió de una vez. A través de los años comienza a formarse lo que es la iglesia católica romana. Quiero que usted sepa que la iglesia, y respetando a la iglesia por supuesto, no, mi idea no es criticar ningún grupo, la iglesia católica romana no era la única como ellos dicen. Existía la iglesia de Antioquía,
Había una iglesia en Egipto muy fuerte, existía la iglesia griega, existía la iglesia romana, y si no me equivoco había otra más. Esas cuatro, pero a través de esto la que se fortaleció más al tiempo fue la iglesia romana, y algunas fueron desapareciendo y quedó la griega, que todavía existe, que es la iglesia ortodoxa, todavía existe. Bueno, entonces no es que era la única, fue la que quedó después de todo este cambio. Bueno, se van haciendo mezclas y se levanta un grupo en contra de todo esto, ¿verdad? Desde antes había gente, quiero que sepa que gente no se unió a la iglesia, hay gente que quedó en las montañas, escondida, dijeron nosotros no nos vamos a unir. Algunos eran conocidos como los valdenses, que vivían en las montañas, que fueron perseguidos. Bueno, pero dentro del movimiento cristiano, a los años, surgen algunos que tienen inquietudes, ¿verdad? Surge Juan Hus, comienza a hablar, y el pobre Juan Hus, si no me equivoco, es quemado vivo. Juan Hus, después siguen otros, y entre eso Martín Lutero, que no lo lograron matar. Hay persecución hacia los disidentes y se forma la iglesia protestante, la que no estaba de acuerdo con el rumbo que había tomado la iglesia madre en aquel momento. Entonces nace la iglesia protestante, y lastimosamente viene lo que es la Inquisición, que no solamente la aplicaron a nosotros, sino se la aplicó a los árabes. Por eso nos odian a algunos musulmanes cuando hablamos de cristianismo, por lo que vivieron el tiempo de las cruzadas en nombre de Cristo. Tenían que arrepentirse y morir. A la Inquisición, y hubo también persecución a los protestantes, que los protestantes tuvieron que huir, se refugiaron en algunos países como Inglaterra y demás, y en algún momento también huyeron hacia América, después del descubrimiento de América, para encontrar tierras donde pudieran tener paz. Y bueno, todo esto siempre está Babilonia mezclada. No aparece como Babilonia, pero su influencia idolátrica sigue metiéndose en la religión, se mete en el cristianismo, ¿verdad? Se separa un grupo del cristianismo protestante. Nosotros no podemos decir que no venimos del catolicismo, tenemos que ser realistas. Si venimos de ahí, perdemos mucho de historia y teología muy buena que ellos tuvieron por más de 1000 años, no podemos obviarla, pero en un momento hay que separarse, se separa, pero también se es perseguido. Y en el final de los tiempos se nos habla, ahora estamos en libertad, ahora tenemos libertad de culto, pero al final de los tiempos se nos habla de un imperio que va a perseguir a un grupo de fieles en aquella época, y la va a perseguir por el mismo tema, una religión que quiere imponer sobre el mundo, y una religión que lleva a la idolatría. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de un movimiento que viene desde Génesis y sigue a través de la historia y termina en Apocalipsis. Y por eso que Apocalipsis vuelve y toma la idea y dice la gran Babilonia, o sea, la que tiene esta mentalidad idolátrica, una ciudad de depravación y pecado. Versículo 1 nos dice la descripción de la gran ramera. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Cuando se refiere a agua, se refiere a multitud de personas. Está sobre mucha gente. Está sobre movimientos políticos. A ella se le acusa de ¿qué? Verso 2, de que los reyes, ¿qué hacen? Fornican con ella. Los moradores de la tierra se han embriagado con ella y con el vino de su fornicación. ¿Qué significa eso? Significa que esta no se mantuvo pura. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de fidelidad, se hablaba de pureza, de no acercarse a los dioses, y fornicación era adorar a los dioses y entregarse a ellos. Así que se está diciendo que los reyes de la tierra, los países, se comenzaron a fornicar, o sea, comenzaron a tener una relación con ella. Y esto significa idolatría, es lo que está diciendo. Casi mundialmente comenzaron a tener lazos políticos. Y yo no quiero que usted me interprete que estoy diciendo que la Iglesia Católica es, pero hay algunas semejanzas. Políticamente ella se relaciona con muchos. Políticamente hay representación en casi todo el mundo y con todas las religiones de la tierra. Algo así será
la religión de los últimos tiempos. Se establecerá en todo lugar y tendrá contacto con otras religiones y ocurrirá lo que se llama ecumenismo, que es donde no importa, tú adoras a Buda, tú adoras a este, es el mismo Dios. Y conversamos y aparecemos juntos y hacemos reuniones juntos y alabamos a Dios juntos. Y eso se da en ellos y también se da ahora en las iglesias protestantes. También existe ese movimiento ecuménico dentro de nosotros. Podemos decir, hay un cantante, ¿verdad? Apellidado, nada más lo digo, Romero, que él se ha ido a la línea del ecumenismo. No se sabe qué es ni qué cree, adopta de todas las religiones y ahí va metiendo. Él no era así, pero ese es un movimiento que viene también a afectarnos a nosotros como iglesia. ¿Qué más? Nos dice que estaba sentado sobre una bestia, y la bestia, ¿qué color tenía? ¿Qué es escarlata? ¿Qué color es escarlata? Rojo. No, por la patria, ¿verdad? Por la patria. Pero era un color escarlata, un rojo encendido. Un rojo encendido. Y este color escarlata está simbolizando sangre. Está simbolizando a todas las personas que esta religión mata, que esta religión hace daño. La bestia, la mujer, no la confundamos, la mujer se sienta sobre la bestia. ¿Esto qué significa? Que la mujer toma la bestia. Si usted está encima de un caballo, ¿por qué es? Porque usted está manejando el caballo. Pues si estaba abajo, porque se cayó. Entonces, si usted está encima, usted tiene el control. Significa que la religión oficial está controlando a la bestia por ahora, al principio de los versículos. Controla a la bestia, supuestamente la domina. La bestia, o la mujer, perdón, está vestida de púrpura y de joyas. Las semejanzas son muy importantes. Cierta religión, su color preferido es el púrpura, y las joyas y el oro aparecen mucho en sus celebraciones especiales. Tiene un nombre escrito en su frente. ¿Cuál es? Bueno, un nombre muy feo, hermanos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque la mujer prostituta, en algunos lugares, en los tiempos antiguos, para que supiera que era prostituta, aparte de a veces raparla, ¿verdad?, lo que hacían era que se colocaban el nombre en la frente, y de esa manera la podían identificar que era una prostituta. Esa era una señal de prostitución. Por eso dice que tienen su nombre, que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Cuál es su fornicación? Bueno, introducir la idolatría en todas las naciones, el estar en tratos políticos, ¿verdad? Sabe que muchos de ellos es corrupción con todas las naciones. Ese es su problema. Y el otro problema es el verso 6. Algo malo también que ha hecho esta mujer. La mujer está ebria, está tomando una copa, como la imagen al principio. ¿Y qué tiene esa copa? La sangre de los santos. O sea, ella es responsable del martirio. Ella es responsable de matar a los santos. Pero no podemos decir que es una iglesia tal. Ya ellos no hacen eso. Fue el pasado. Sin embargo, la historia de Babilonia ha sido esa. La muerte. Roma, los romanos, sin ser católicos, por supuesto, persiguieron a la iglesia. Por error o lo que sea, la iglesia en algún momento tomó las armas para supuestamente convertir a los demás y eliminar la herejía, inclusive los protestantes, ¿verdad? Hubo muerte también. Hay lugares donde todavía hay muerte por esos temas, por otros tipos de religiones, pero esta es responsable de la muerte de los santos. Verso 7, hay otra descripción. En el verso 7 hay como una especie de trabalengua. Dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer. O sea, es algo que no es fácil de entender. Y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya habíamos hablado de eso, pero
7 cabezas se refiere a las 7 naciones paganas que hubieron en la antigüedad. Ahora lo voy a explicar. Y los 10 cuernos son los 10 reyes que se van a unir en el futuro para gobernar. Es interesante, ya lo habíamos visto cuando iniciamos, de que en lo que son los reyes actualmente, los reyes de Europa son 10 en este momento. Ponga reyes de Europa, búsquelo, googleelo y van a aparecer la cantidad. Son 10 en este momento, ¿verdad? Entonces es interesante. No sé si eso cambia, nazca otro o qué, pero ahorita son 10. Y estamos hablando de que esto ocurrirá en Europa probablemente. Bueno, el versículo 8 nos dice que la bestia que has visto era, ahí es donde está el trabalengua, y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Voy a poner una interpretación de eso. Era y no es. Y será. Sube del abismo y va a la perdición. Esta es una, hay otra. Igual se la voy a mencionar a otra que también es muy interesante. Esta se cree que es la más correcta. La bestia que era, o sea que gobernó en el pasado, Roma, que gobernó en el pasado, era y no es, porque ahorita digamos que desapareció. El Imperio Romano desapareció. Era y no es. Y será, volverá a resurgir en Europa en algún momento. Por eso es, era, no es y será. Ahora hay otra posición que también me parece importante. Algunos creen que el anticristo, si se recuerdan, dice que va a ser herido de muerte en algún momento, ya eso lo vimos. Que el anticristo que era, es el tiempo donde él no fue herido de muerte, era un ser humano. Y cuando dice será, no es cuando fue herido de muerte, o sea, murió imitando a Cristo. Y será es cuando vuelve a vivir. Entonces, él está imitando la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, y cuando supuestamente resucita, ya no es un ser humano, porque sube de la abismo. O sea, ese cuerpo lleno de Satanás. Entonces, en los 3 primeros años y medio, es un ser humano normal, un rey, un gobernante. Algo le pasa, un atentado como el que le querían hacer a Donald Trump, lo matan, ¿verdad? Este muere, se levanta, pero ya no se levanta como Satanás no puede resucitar, coloca un demonio adentro de él. Entonces lo que se levanta es una persona poseída por Satanás. Bueno, esto parece descabellado. Sin embargo, en las religiones que practican la magia negra, en algunos países como Haití, se dice, yo no he estado ahí, he oído gente decir de que ellos practican una especie de resurrección, pero es una posesión de un demonio a un cuerpo de un muerto. Algo parecido a lo que estoy diciendo yo. Entonces, en Haití, la madre de las brujerías, se dice que ven en algunos lugares personas que no responden, no hablan, ¿verdad? Levantadas a punta de brujería. Ahí lo dejo, investigue un poco sobre eso. O sea que los zombies, hermanos, ahí está toda la idea de las películas de los zombies en una práctica de satanismo. Esas son las dos posiciones. Yo lo dejo a ustedes escoger, las dos son muy interesantes y bastante terribles. Sube del abismo, ¿verdad? Y va a la perdición. O sea, ¿a dónde va a ir después? Al infierno. El versículo 8 no lo puedo pasar por alto, hermanos. Y sé que le puede causar confusión teológica a los que hemos nacido con otro tipo de denominación, pero hay que leerlo. Y después de este curso vamos a estudiar, si Dios lo permite, Romanos, donde se va a hablar mucho de este tema, el tema de la predestinación, de la elección y la escogencia. Dice la segunda parte del versículo: ¿con quién se va a ir este? Con aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Recuerden que Dios todo lo sabe, hermanos. Al final sabe quién es salvo y quién no lo es.
Aunque queramos discutirlo y pensar y limitar a Dios para poder encajarlo en nuestra mentalidad, Dios sabe el futuro. El libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es. O sea, ¿quién va a acompañar a aquellas personas? Pongámoslo más suave, hermano, porque no voy a discutir esta doctrina. Los no salvos, los que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pastor, pero entonces ya Dios tiene destinado los nombres. Eso es una discusión que no voy a tener hoy, pero y entonces no hay nada que yo haga para que yo pueda pertenecer a ese punto. No, Dios le da la oportunidad a todos y las personas aceptan o rechazan, pero ya Dios lo conoce, ya Dios sabe todas las cosas. Ese es el punto, pero la decisión es del ser humano y deja a la persona decidir, pero él ya sabe su respuesta y en base a eso establece su plan y sus proyectos. Yo sé que es complicado, pero más adelante lo estudiaremos. No estoy enseñando que haga lo que haga, no. O sea, no. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Eso lo veremos en Romanos también. ¿Cómo sé que soy salvo? La Biblia me lo dice. El Espíritu de Dios habla a mi espíritu y somos hijos de Dios. En Romanos 8. Hay evidencias también, el fruto del Espíritu es evidencia que ando en Dios. Entonces hay formas también de ver esto. Pero y los que se apartan, bueno, también existe la apostasía. Hay que ver esa opción. No es mi tema de hoy. Sé que le dejo ahí una nebulosa, lo veremos posteriormente. Descripción de la bestia. Verso 9. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ok, pero vea el verso 10, dice que son ¿qué? 10 reyes. Entonces hay 2 enseñanzas. Los que piensan que la iglesia era Roma, ¿verdad? Inclusive la iglesia católica actualmente, entonces van a decir que los 7 montes sobre los cuales se funda Roma, porque tiene 7 montes, es ella. Sin embargo, el texto del versículo 8 se me va más allá. Yo quisiera decir que es ella, pero dice, y son 7 reyes. Entonces está representando más bien a reyes, a 7 gobiernos. Puede ser que sea una insinuación y una indirecta, puede ser, pero el texto del versículo 8 me da la respuesta, dice que son reyes. Entonces no puedo añadir, aunque yo quisiera, decir que es Roma, ¿verdad? Me está diciendo que son, perdón, 9, el 10, si son reyes. Entonces, otra cosa interesante aquí también, lo voy a proyectar, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es. El otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que venga por un breve tiempo. 5 cayeron. Los imperios mundiales fueron Egipto, y en ese orden, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Recuerden que Babilonia y Persia estuvo Daniel en esos 2 imperios y profetiza la llegada de Grecia. La imagen, ¿verdad?, de oro está representando también, la imagen de oro que ve Daniel está representando este gobierno, no incluye Egipto, pero representa a Babilonia, Persia, Grecia, y habla de otro. Uno es, ¿por qué es? Para el tiempo de Juan, Roma era imperio. Uno está gobernando, uno es en el presente de él. Uno es Roma, los Césares. El otro no ha venido, Europa, algún gobierno futuro. El otro no ha venido y va a durar por un breve tiempo. 7 años es muy poquito. Va a durar por un breve tiempo. Entonces, ahí posiblemente está la decisión. Hay otras teorías que dicen que son emperadores, pero esta es la más lógica con todo lo que vemos de Daniel, con todo lo que vemos del libro de Daniel. Ahora complica la cosa el versículo 11. La bestia que era y no es, acuérdense, ¿verdad? Era porque, bueno, no es, es también el octavo. Y es de entre los 7. O sea, que sale de entre los 7.
de entre los 7 reinos. Entonces sabemos que la bestia del anticristo va a salir de Europa, de entre los 7. Pero quiere decir que es el octavo. ¿Qué quiere decir eso? No, lo que quiere decir es que es el último gobierno sobre la tierra. Es el octavo. Es el séptimo, pero es el último. Es el octavo. Ya después de ahí no hay más gobiernos. Es el último gobierno de la tierra. Sale de entre todos ellos. Por eso es que pensamos que es Europa, porque está incluyendo a todos. Es de entre los 7. O sea, estamos hablando de una unidad de países. Y solo eso es parecido a la Unión Europea. Parecido. Esa es la de parecido a la Unión Europea, que tiene tiempos buenos, tiene tiempos difíciles, ahora está en crisis, ¿verdad? Y que posiblemente se les ocurra algo para unificar, que quisieron hacer una sola moneda, etcétera. Se le ocurra algo para hacer un gobierno más sólido. Y esperemos que no se le ocurra un gobernante mundial. Vamos hasta aquí. Pastor, perdón. Pastor. Sí. Y este 17 sería en los 7 años completos. Ya aquí no hay 3 y medio y 3 y medio, sino que son los 7. O sea, esto está pasando en la película que usted nos ha dicho, anacrónica. Sí. Esto es en los 7 años general. Está hablando en general, una duración general. Sí. Ok, sí, es que aquí está viendo es Babilonia. Okay. Y comienza a decir acerca también de la bestia que la está montando. Pero esto está ocurriendo, la destrucción de Babilonia, que ya lo vamos a ver en los últimos versículos, ocurre al final de la gran tribulación. Entonces ya estamos al final. Esto es en los 7, o sea. Al final. Vamos al final, sí, vamos al final. Vamos cerrando la gran tribulación. La bestia sí simboliza al Imperio Romano. La bestia, sí, o sea, mi opinión, la bestia está simbolizando no tanto el Imperio Romano, pero sí el imperio que vendrá de Europa, que tiene raíces en el Imperio Romano. O sea, algunos dicen Roma del futuro, por así decirlo. Entonces puede decir que el Imperio Romano, pero ya el Imperio Romano desapareció técnicamente. Entonces tiene que haber un reavivamiento. Entonces es mejor pensar en Europa, que va a incluir a Roma, por cierto. Por supuesto. Sí, exacto. Es por eso, yo no quiero decir es esto, ¿me entienden? Yo nada más le estoy dando las pistas para que usted haga su análisis y usted diga, yo sí creo, ¿verdad? Pero yo no puedo asegurarlo. El problema es, digamos, si usted ve un animalito, hermano, así chiquitito, mi hermano, que camina así, ¿verdad? Y dice 4, usted dice ¿qué es? ¿Qué es? Pingüino, dice. Un pato. Las características me muestran que es muy probable que sea ella, pero no lo puedo asegurar. Todo puede cambiar en un momento, pero de Europa sale. Igual ya ni vamos a estar. Ok. Vamos a los 10 cuernos para ir aterrizando. Versículo 12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Verdad que eso es presente? Son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Si se acuerdan cuando estudiamos Daniel, y lo que no busquen en Daniel, la visión que tiene Daniel de una imagen de oro. Daniel no, que tiene el mismo rey Nabucodonosor, de una imagen de oro que tiene cabeza de oro, no es de oro completamente, cabeza de oro, tiene el cuerpo de plata, si no me equivoco, con los brazos, tiene la cintura de bronce y los pies de hierro. ¿Y qué era? Bueno, la revelación era, y creo que Daniel mismo lo explica, que el oro era Babilonia, los gobiernos que estamos mencionando, exceptuando Egipto, que ya era anterior, Babilonia, los 2 brazos, los medos y los persas, el vientre, siempre el tema de la sensualidad, entonces Grecia, ¿verdad? Y el último imperio, el más largo, Roma, que fue el que más duró, y por 2 piernas, 1000 años cada uno, 2000 años. Roma, pero en los pies dicen que era barro con hierro. ¿Y cuántos dedos tenemos en los pies? Bueno, a menos que tengamos un problema, ¿verdad? Puede ser,
o algo le pasó. Tenemos que 10. Y dice que tiene algo de hierro, pero tiene barro, es débil, durará poco. Y está hablando de los 10 reinos que están al final de los tiempos. Cuando cae la roca, destruye a la estatua. ¿A dónde? En los pies, en esos 10 reinos, en esos 10 reyes. Es lo mismo, es la misma cosa que hemos visto, pero de otra forma. Así que revise los mensajes viejos, ¿verdad?, de Daniel, y verá que es lo mismo que hemos visto. Daniel nos preparaba para este estudio. Entonces, los 10 cuernos son 10 reyes que no han recibido el reino, ¿verdad? ¿Cuál propósito tienen? Todavía para nosotros, entre comillas, no han recibido el reino, a menos que sean esos 10 de la Unión Europea. No lo sabemos. Esos 10 reyes que existen en este mismo momento. ¿Cuál propósito tienen? Verso 3, esto es muy importante. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es? Entregar su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia. Estos reyes le entregan a la bestia, que a veces la bestia, creo que esto puede ayudar a deducirlo, a veces la bestia, estamos hablando del gobierno y a veces estamos hablando del personaje, del anticristo. Hay que tener en cuenta cuando habla de uno del otro. Le dan su poder al anticristo, en este caso. Se lo dan a él, tome, al gobierno del anticristo y al anticristo, tome los gobiernos de la tierra. Le dan su poder. Eso es lo que hace. Y su autoridad a la bestia. ¿Qué van a hacer al final de los tiempos? Ya al final, en el Armagedón que hablamos, peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y eso es un coro viejo, porque Él es el Señor de los señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados fieles, vea la palabra, elegidos, llamados y elegidos, perdón, y fieles. Entonces no es solamente elección, ¿verdad? No estoy enseñando, ay, soy elegido y ya hago lo que me da la gana. Soy fiel también. Elegidos y fieles tienen 3 características: llamados, elegidos y fieles. Entonces tampoco es salvo, siempre salvo y listo y hago lo que me da la gana y ando mal y ya tengo la salvación. No. Hay fidelidad, hay comportamiento, hay santidad en la persona que es hija de Dios. ¿Ok? Entonces hay que hacer ese balance para que no se den malinterpretaciones. Van a pelear contra el Cordero y serán vencidos, van a ser destruidos. ¿Qué pasa con los 10 cuernos? Verso 15, me dijo: las aguas que has visto donde la ramera, ahora volvemos a la mujer, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, si yo se lo había adelantado a ustedes, ¿verdad? Y el verso 17 es importante. Recuerde, la mujer montaba ¿qué? A la bestia. ¿Ok? La religión dominaba la bestia. Pero ahora va a cambiar el papel. Ahora va a cambiar el papel. ¿Qué va a suceder? Verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, aquí da a entender que al final de todo lo que planea Satanás, el anticristo, Dios así lo quiso. O sea, ellos no pueden hacer más de lo que Dios les permite. Dios así lo permitió. Ahora, ¿qué es lo que permitió? Ponerse de acuerdo. Los reyes se ponen de acuerdo y dan su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso lo permitió Dios, es lo que quiere decir. No es que Él está ganando, no, Dios así lo permitió, lo puso en sus corazones. Cuando Faraón se rebelaba contra Moisés, era porque Dios había endurecido su corazón, y es la misma idea. Porque Dios había endurecido su corazón para poder ejecutar el juicio. Así que me brinqué el 16, ¿verdad? Muy interesante. Sí. Los 10 cuernos que viste, vamos acá de nuevo, estos aborrecerán ¿a quién? A la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán. Entonces ahí podemos entender el otro. Voy a proyectar.
no perderlo. Ella montaba la bestia, ¿ok? Ella gobernaba la bestia, la dominaba. La bestia al final, ¿verdad? Los cuernos se rebelan y la destruyen para dar el poder absoluto a quién, a la bestia. Entonces, ¿cómo es el plan? El plan es el siguiente: se permite una religión que vaya unificando a todas las religiones, vaya uniendo todo lo va enriqueciendo, va uniendo todo para hacer una religión al final de todo, una sola. Después hace que esa religión le dedique pleitesía al anticristo, pero después destruye la religión por completo y solamente queda la adoración directa al anticristo. Entonces, el ecumenismo es una vía para unir todo y al final entregarle toda autoridad y la autoridad religiosa del mundo al anticristo. Y al final, la iglesia X, que no sabemos cuál es, ¿verdad? Usted puede decir que es tal, no sé, puede ser que sí, puede ser que no, será destruida al final de los tiempos, para darle lugar solamente a la adoración del anticristo. Solamente, ya no va a admitir a nadie más, no va a admitir a Buda, no, todo eso se elimina, queda una sola adoración. Todo poder se da a la bestia, y por eso, porque Dios así lo ha dispuesto en sus corazones, ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que cumplan las palabras de Dios. Elimina la religión en la tierra y deja sola la adoración hasta Satanás directamente. Así va entreteniendo. Hoy que la gente, ay sí, pero no importa lo que tú creas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es el único camino. No hay diversos caminos, aunque queramos ponerlo bonito. Y cuando usted le abre espacios a otros caminos, estamos permitiendo esto: unificar. Todo no importa lo que tú creas. Todos amamos al mismo Dios. Todos amamos. Y no es tan cierto. Es parte del propósito de Satanás. Pastor, hay una religión que está tomando mucha fuerza en estos días. La religión se llama el Bahá'í. Es ecumenista también. Ajá. Ellos son ¿cómo se llama? Abraísmo es, digamos. Ellos ven todo en Abraham y a Dios como uno solo. Curiosamente, esta religión nació en Irak. Sí, Babilonia. Sí. Y hace 200 años, pero en estos tiempos han empezado, de hecho en Costa Rica está tomando mucha fuerza y están uniendo a muchas iglesias, incluso hasta cristianas. Sí. Bueno, esa es otra opción. Elvis Carballosa, él dice que tal vez no sea la iglesia tradicional. Él dice que de Babilonia, literalmente, de alguna manera, va a salir la religión universal. Esa es otra posición. O sea, que sea literalmente iraquí. De Irak salga la religión. Por el momento tenemos esta otra opción, pero es posible también. Hay quienes piensan así. Tiene que ser de Europa, del lado de Europa. Sí, algunos dicen que puede ser judío, yo no sé, obviamente ya el texto no me dice. Para que puedan creer la gente que es el Mesías, tendría que tener alguna línea judía. No sé, puede ser, pero tiene que ser del otro lado del mundo. Concluyo, hermanos. El mundo ha sido gobernado por la influencia de Babilonia de una forma u otra. Ha sido gobernado por ella. La religión de Babilonia ha difundido la idolatría a través de los tiempos. 6 reinos se han levantado, ya vimos Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, caídos, y Roma, que existía en los tiempos de Juan. Y el 7º que ha de venir, que probablemente sea Europa unificada, y algunos piensan que Irak, algunos tenían la esperanza que Irak se volviera a levantar después de la invasión de Estados Unidos y cumplía esa profecía, pero todavía no se ha dado, pero como religión sigue influyendo con el ecumenismo también.
10 reyes le darán su poder a la bestia, ¿verdad? Lo vimos, que es el anticristo. Satanás utilizará la religión pagana para unificar las religiones, para luego entregarle su adoración a la bestia. Va a unificar, ya me fui, perdón, estaba apurado, hermanos, para entregarle su adoración a la bestia. No es el café, hermano. La apostasía que vive la iglesia y el sincretismo con otras prácticas religiosas, como lo dije de aquel cantante, ¿verdad? Que dice: no importa la fe que tengas, importante es que ames a un Dios, ¿verdad? Ese sincretismo y estas prácticas religiosas, místicas y orientales que se han metido también dentro de la iglesia, es parte de la agenda del espíritu del anticristo. Tenemos que estar atentos. Y primera vez Juan nos dice que a ustedes esperan al anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está entre vosotros. Su mente, sus ideologías, sus pensamientos, todo esto que vemos en el mundo actualmente es anticristiano. Su espíritu está moviéndose y en algún momento se personificará. En un principio, no podría darte veredicto, no lo conozco propiamente, pero digo concluir tal vez con esa idea. Es probable que cuando ese ministerio que está mencionando este acto empezó positivamente, no sé ahora, no puedo juzgar. Hombre de negocio empezó también positivamente, no sé ahora, ¿verdad? Las cosas a veces cambian. Muchas iglesias empiezan muy bien y después cambian. Protestantes, nuestras, no tenemos que decir la del otro lado, nuestras, evangélicas, y cambian. Entonces la apostasía afectó a la iglesia tradicional de la cual venimos, aunque no nos guste, ¿verdad? La afectó. Protestantes nos alejamos para mantenernos mejor, pero también nos está afectando. Entonces hay que estar atentos para que estas ideologías no se metan. Cuando el propósito es evangelístico, no hay problema. Yo puedo invitar a cualquier persona de cualquier grupo, pero al final le tengo que presentar, ¿verdad, hermano evangelista? A Jesucristo como su Salvador. Alejandro, a Jesucristo como su Salvador. Si yo no le presento a Jesucristo, los estoy entreteniendo dentro de un club. Y ahí es donde tendríamos un problema. Hay que presentar a Jesucristo en algún momento. Se puede hacer lo que sea para pescar. Hay métodos que a mí no me agradan mucho. Pero las iglesias usan este método, usan luces, usan esto, va bien. Pero si al final no nos confrontan con Jesucristo, es entretenimiento. Tiene que haber una confrontación con Jesucristo al final de ese proceso. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. No estamos presentando a Cristo y al Salvador como debe ser. No os concluyo con esto, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, vea la palabra escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí sí está la parte fea. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Nosotros somos el pueblo de Dios. Fuimos llamados, fuimos elegidos con un propósito, que es hablar a otros de Jesucristo y tener cuidado de no influenciarnos de estas cosas, sino que predicar el evangelio tal y como es, tal y como el Señor nos ha presentado. Así que de esta manera cierro esta parte, deseando que celebren, hermanos, disfruten estos tiempos, hermanos,
de independencia y demás, como buenos patriotas, ¿verdad? Pero recordando que la verdadera libertad está en Cristo y que aquí somos peregrinos, formamos parte de un pueblo especial, por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si oramos, amados? Amante Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que hemos podido estudiar hoy este capítulo. Podemos entender que la influencia, Señor, de Babilonia puede seguir en el mundo. Ese espíritu del anticristo, esa religión, Señor, que se quiere universalizar. Padre, no podemos señalar a esta o aquella con seguridad, pero debemos discernir donde el mundo se quiere meter dentro de la iglesia y donde prácticas no cristianas se introducen y se mezclan con el cristianismo verdadero. Ayúdanos acá con la iglesia a tener una sana doctrina, a mantenernos vigilantes y a no, Señor, enredarnos en modas y en cosas que no vienen de ti. Tú eres la verdad y el camino, Señor, y has indicado el camino a través también de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, Padre, y desde ya el tiempo que vamos a tener con el café, bendícelo. Es el tiempo de compartir, un tiempo de mucha bendición a aquellos que puedan quedarse unos minutos. Y al salir de este lugar también guarda a mis hermanos con bien y dándole una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén.